Una aventura de fe, un programa que tiene como finalidad vivir el mundo espiritual y el mundo terrenal, usando este último como puente para la santidad de la mano de Jesucristo. Buenos días, queridos hermanos, ¿cómo estamos? Me da mucho gusto estar otra vez con ustedes en una nueva aventura de fe. Mi nombre es Erika León, como ya todos saben, me da mucho gusto compartir con ustedes este pequeño momento en el cual podemos aprender muchas cosas de lo que el Señor tiene para nosotros. Y hoy traigo un tema muy bonito, el espíritu de los grupos parroquiales, bueno, a veces no tenemos conciencia de lo que es un grupo parroquial, cómo debe de funcionar, para qué estamos llamados, cuáles son las semejanzas que quienes conducimos a veces un grupo parroquial o formamos parte de un grupo parroquial deberíamos de comportarnos, que sería imagen y semejanza de Jesús. Hoy vamos a ir descubriendo poco a poco a través de este tema si verdaderamente hemos llevado a cabo el objetivo que Dios ha tenido al llamarnos a este servicio, o nosotros a nuestro libre albedrío lo hemos distorsionado, hemos hecho de el grupo parroquial lo que no quiere Jesús, justamente todo lo contrario, lo que no quiere nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, hemos llegado incluso a destruir grupos parroquiales, ¿verdad? Muchas veces nuestra actitud, nuestra presencia, nuestra forma de comportarnos, de ser, de dar testimonio, no ha sido conforme a lo que el Señor tiene dispuesto para cada uno de nosotros y sobre todo para que los que nos observan tengan ese ánimo, esa actitud, ese deseo de pertenecer a estos grupos parroquiales, sino por el contrario, hay quienes hasta se atreven a decir, no, mejor ahí no me meto porque son tremendos. Entonces hoy vamos a reflexionar todo esto. Si tú ya perteneces a algún grupo parroquial, me gustaría que me empezaras a escribir qué es lo que hay, lo que pasa en tu grupo parroquial. Y a veces hace falta también etiquetar a aquellas personas que sabemos de alguna manera que no están haciendo lo correcto, pero que hoy es un buen momento para orar por ellos, para hacerles llegar el mensaje y sobre todo, si soy yo, también descubrir, no echar siempre la pedrada hacia afuera, ¿verdad? Sino también descubrir si soy yo quien se está comportando de esa manera, si soy yo quien está haciendo daño a un grupo. Bueno, es momento de hoy enmendarnos, reflexionar. Y bueno, está también el sacramento de la confesión, donde yo, arrepentido de lo que puedo descubrir esta mañana, pueda enmendar mi camino y pueda continuar con una nueva actitud. Así que esa es la introducción de lo que vamos a analizar en esta mañana sobre el espíritu de los grupos parroquiales. Así que, invocando la presencia del Espíritu Santo, vamos a iniciar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y el Hijo, te pedimos que esta mañana estés aquí con nosotros presente, que nos traigas tu mensaje de amor y de paz, que nos hagas entender, Señor, cuál es la misión para la cual hemos sido llamados, por qué nos has convocado a ser discípulos misioneros tuyos y qué características debe de tener un discípulo que está a tu servicio, Señor. Permítenos entender cuáles son nuestras misiones, cuáles son las actitudes que debemos tener para este grupo que tú nos has encomendado, en el cual estamos llamados, en el cual participamos y en el cual a lo mejor hemos perdido la alegría de servirte. Hemos perdido el objetivo de asemejarnos cada día más a ti. Tráenos este mensaje, Señor, llévalo a nuestra mente y a nuestro corazón y sobre todo, haz que una vez que entendamos a qué estamos llamados podamos rectificar el camino y ser nuevas personas, como tú nos das la oportunidad día a día de enmendar nuestro camino. Todo esto te lo ponemos en tus manos por intercesión de nuestra Madre Santísima. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues entonces vamos a iniciar con este tema que les decía yo, tiene para mí mucha profundidad. Habrá quienes nos van a llegar algunas pedradas, otros a quienes vamos a reflexionar y a lo mejor le vamos a poner nombre y apellido o hasta nos vamos a traer la foto de la persona en la cual podamos estar pensando, ¿verdad? Primero que nada, ¿qué es un grupo parroquial?
Pues un grupo parroquial son aquellas personas o un grupo de personas que se reúnen para realizar el trabajo pastoral de la parroquia y en comunión con la iglesia diocesana, pero principalmente tiene una misión que es la de cooperar con el párroco en la programación de las actividades pastorales de la parroquia. Y esto respondiendo al llamado de ser profeta en el momento en que recibimos nuestro bautismo. Recuerda que al momento de ser bautizados, nosotros nos convertimos en sacerdote, profetas y reyes. Sacerdote porque ofrecemos nuestra vida, ofrecemos nuestro día a día, ofrecemos nuestro servicio, ofrecemos incluso pertenecer a un grupo parroquial y llevar a cabo ciertas características en ese grupo para animarlo, ayudarlo, unirlo, pero la principal misión es llevarlos al camino de la santidad, llevarlos a Jesús. Esa es la principal misión. Profetas porque anunciamos la buena nueva, pero también tenemos la firme obligación de denunciar aquello que no está siendo conforme al plan de Dios. Algo está pasando, puede ser en el grupo parroquial, puede ser en tu casa, algo que no está marchando de alguna manera correcta y tenemos que denunciar. Y reyes, recuerda que nuestro Señor Jesucristo fue el primero, el más grande rey que hay en el universo, y él vino a servir, no a que se le sirviera. Entonces, bajo ese contexto de ser sacerdotes, profetas y reyes, nosotros nos convertimos también en esa parte. Somos ahora servidores de la palabra, algunos de nosotros. Y hoy va enfocado el tema precisamente a todos los que damos ese servicio en las parroquias, porque es un grupo parroquial, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la finalidad o el espíritu de estos grupos parroquiales? Primero que nada, hay diferentes carismas en cada una de las personas que conforman este grupo, diversos carismas. Y esos carismas hacen que una vez que se unifican dentro de ese grupo parroquial, entonces los ponemos al servicio del Señor para poder hacer grandes cosas respecto a su evangelización, para llevar a cabo ese plan o ese trabajo pastoral. Ahora, el Señor, antes de que tú seas llamado a formar parte de un grupo parroquial, el Señor trabaja contigo. Antes, primero te está formando, primero escuchas un tema, primero vas a la catequesis, te empieza a llegar el mensaje y a sembrar el Señor la semillita de la evangelización, la semilla de su palabra en ti. Y entonces el Señor, antes de que tú trabajes para el Señor nos trabaja. Fíjate su maravilla, ¿no? Dentro de su empresa no podemos llegar nosotros sin haber sido trabajados previamente por Él. Él nos va moldeando y nos va haciendo como, ¿te acuerdas de esa figura del alfarero? Donde el alfarero nos va moldeando, nos va formando, nos va haciendo a su conveniencia, a su imagen y semejanza. Porque nosotros si llegamos así, podríamos desde el inicio destruir un grupo parroquial porque traemos muchos vicios. Entonces el Señor por eso se encarga primero de trabajar con nosotros y después de irnos moldeando. Entonces, una vez que todos aquellos vicios que nosotros descubrimos que tenemos a través de las catequesis es como vamos alejando de nosotros algunas cosas que no son agradables a Dios y es donde se da el proceso de conversión. Es donde tú decides el camino que estás llevando, regresarte y reiniciar un nuevo proyecto de vida de la mano de Jesús. A eso le llamamos la conversión. Entonces es ahí donde inicia prácticamente nuestro servicio, porque lo que estamos aprendiendo ahí lo vamos a llevar a cabo en nuestras familias, que es el primer círculo, o los prójimos, ¿no? El prójimo que más cercano yo tengo. Ahí debe de empezar nuestro servicio. Entonces, el Señor nos pide que antes de servirle, hagamos esto que nos dice en Mateo capítulo 16, versículo 24. Dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Palabra de Dios. Entonces, el Señor nos da un mandato. ¿Qué quiere decir entonces negarse a sí mismo? Porque pareciera como que tengo que desaparecer, pareciera que yo ya no existo al negarme, ¿verdad? Al decir no existes, no estás ahí. ¿Qué quiere decir? Que en nosotros hay muchísimos vicios, conductas
situaciones que nos aquejan, conductas que practicamos repetidamente, y que sin darnos nosotros cuenta de ellos, nos hacen primero sentir mal a nosotros, pero también los hacen sentir mal a otros. Vamos a pensar que practico la gula, la pereza, la soberbia, practico tal vez mentiras, infidelidades. Entonces el Señor me dice, para que tú me puedas seguir, niégate a ti mismo, y una vez que lo hagas, ahora sí, sígueme. Entonces tengo que tener ese proceso de transformación, primero para quitarme esos vicios, no hacerme sentir mal yo, y después con eso causarle algún daño a otra persona, hacerla sentir mal. Entonces, quiere decir que una cosa que no es verdad no existe, como se afirma. Cuando tú agarras y dices, me niego a mí misma, quiere decir, estoy negando mi esencia. Mi esencia es ser una buena persona, pura, leal, verdadera a los mandatos del Señor. Cuando yo me estoy negando, quiere decir que me voy a quitar esas máscaras que ocupo a lo largo del día con las personas para poderme desarrollar en el entorno en el cual estoy. Por ejemplo, si hay una persona que me cae gorda, pero no quiero hacérselo saber, entonces ocupo una máscara de, hola, ¿cómo estás? Así como, sí, no, qué maravilla de persona eres. En realidad, me estoy negando a mí misma, en esa verdad, en esa lealtad, que primero me debo a mí, después a las personas. Y entonces ocupo una máscara de hipocresía. Necesito negarme a mí mismo lo que realmente hay, lo que realmente es como conducta destructiva yo tengo, para que pueda yo seguir al Señor. Debo de quitarme esas hipocresías, esas máscaras que ocupo de ser buena persona, cuando en realidad lo que quiero demostrar es, no me caes bien, no estoy a gusto contigo, no me gusta lo que hago. Hablo cosas atrás de las personas y eso crea máscaras. Entonces necesitamos regresar a lo que realmente somos nosotros. Porque en realidad cuando nosotros nos ponemos esas máscaras, lo que estamos haciendo es que estamos enmascarando nuestras inseguridades, nuestros complejos, nuestra baja autoestima, nuestra soberbia, hasta nuestros deseos de gloria, verdad y reconocimiento, porque no me muestro tal como soy, sino quiero que la gente me mire como me gustaría ser, pero no como en realidad soy. Entonces, negarse a sí mismo no es otra cosa que dejar esas conductas que no me dejan llegar a Jesús, que me apartan de Él y que además hacen que lastime a otras personas. Vamos a ver algunos ejemplos de estas conductas que te estoy comentando, y que, por ejemplo, cuando tenemos complejos, nos sentimos gordos, feos, chaparros, pobres, sin amigos, ¿verdad? Y esto hace que sirvan al Señor con el objetivo de llenar justamente esos complejos, que no es que no tenga amigos, ¿verdad? Sino que yo quiero ser reconocido, y cuando yo lo estoy sirviendo sé que muchas personas se acercan a mí, y entonces lleno esos complejos, esos vacíos. Me siento feo, pero en ese momento hay alguien que, no, qué lindo haces esto, qué bien haces aquello, y entonces lleno ese complejo. De repente me siento mal por alguna situación física o inseguridad, pero ahí, cuando yo les sirvo con esos mismos complejos, entonces voy llenando esos vacíos. El egoísmo. Entonces, a veces tengo egoísmo de todo y de todos. Y esto que va destruyendo también al grupo parroquial muchas veces, porque cuando vemos que algunos van progresando en su servicio o van haciendo cosas que realmente hacen que progrese el grupo, a veces se pretende ser igual o mejor que esta persona que estoy observando. Y entonces eso me genera mucho egoísmo. ¿Quiero ser así o quiero ser mejor? ¿O cómo destruyo lo que está haciendo esa persona bajo el egoísmo que estoy teniendo? A veces voy con esas vanidades. Quiero que reconozcan en la iglesia de lo que yo soy capaz, de grandes cosas, de dirigir un grupo, aunque no sepa amarlos. Pero quiero que lo reconozcan. El egocentrismo. El egocentrismo es pensar que Dios me ha elegido y por ello
todo lo que yo hago en el grupo parroquial está avalado por el Señor. Incluso aquellas cosas malas que no me doy cuenta, pero los demás sí, y que sigo haciendo, y yo pienso que el Señor está de acuerdo. Porque si yo estoy en ese grupo es porque el Señor me ha elegido y puedo hacer todo cuanto me venga con tal de que he sido elegido por el Señor. Y entonces no me doy cuenta que el Señor lo que está haciendo es que ahí moldees un poquito tu voluntad, que tu libre albedrío tengas la capacidad de elegir entre lo que es correcto e incorrecto. Ciertamente el Señor te elige para el servicio, pero también es para que tú tengas la capacidad de discernir, fíjate, discernimiento, libre albedrío, voluntad, conciencia, de decir, ok, necesito moldearme en esto, necesito crecer en esto otro. No porque te haya puesto ahí tienes el permiso de hacer todo cuanto te venga en gana al respecto y pensar que el Señor te lo ha permitido así. La soberbia. Hay ahora personas que coordinan grupos parroquiales o pertenecen a los grupos parroquiales y se sienten más que los demás, se sienten importantes, se sienten que ahora ya pueden mandar, se sienten incluso el dueño del grupo parroquial y deciden incluso quién entra y quién no en ese grupo parroquial. Entonces a veces se inventan muchas reglas, incluso que ni siquiera existen, pero que a su juicio deberían de ser así. Y entonces permanecen estas reglas a beneficio de la persona que está gobernando en ese momento, liderando o al frente de este grupo parroquial. Entonces todo esto se hace según la propia expectativa de esta persona. Y eso para nada nos habla de lo que Jesús quiere que hagamos, ¿verdad? Porque Jesús no era este estilo de líder, coordinador de este grupo tan grande que somos nosotros. Él no hacía todo esto. Sin embargo, bueno, nosotros nos perdemos a veces en el mundo. La mentira. Muchas veces engañamos a otros al ponernos al servicio del Señor y decimos que es porque quiero mucho al Señor, que lo hago con todo mi amor, que lo hago porque me ha elegido, cuando en realidad en nuestro interior hay una segunda intención. ¿Cuál puede ser? Pues ser reconocidos por estos complejos que te comentaba, por estas heridas que traemos incluso de nuestra infancia, ¿verdad? Por aquellos aplausos que yo quiero, por mis logros, porque necesito ser observado por otra persona o por otras personas que son los del grupo parroquial. Por obtener dinero. ¿Te ha pasado que muchas veces empezamos sin nada y después ya empezamos a obtener recursos? Vendo, traigo y empiezo a vender rosarios, medallitas y qué sé yo, ¿no? Muchas cosas como esto. Entonces hay una doble intención, en realidad hay una gran mentira ahí. Después también lo podemos hacer por manipulaciones de todo tipo, desde tipo psicológico, haciéndoles creer a los demás del grupo que si hacemos todo esto es por el Señor, pero también si no haces ciertas cosas que yo como coordinador de grupo te pido, entonces estás en contra del Señor, le estás diciendo que no al Señor. Ay, ¿cómo es posible que le digas que no al Señor? Cuando en realidad lo que estoy haciendo es llenarme de trabajo, como un activismo, cuando yo estoy haciendo demasiadas cosas en un grupo parroquial, pero dejo de hacer lo que realmente a mí me toca hacer como mamá, como esposa, como profesionista, y me convierto en una persona que solamente tiene activismo, perezosa incluso, pareciera que estoy haciendo mucho, pero estoy cumpliendo con todo, menos con lo que realmente me toca a mí hacer. Ya lo habíamos visto en ese tema de la pereza. Yo tengo que hacer lo que como obligación me toca. Por ejemplo, atender a mis hijos es una obligación, pero si en lugar de atender a mis hijos porque el coordinador o la persona del grupo parroquial te dice que tienes que hacer cierta cosa, dejas de atender a tus hijos, porque si no, entonces te hacen ver o te hacen creer que estás dejando al Señor a un lado, cuando en realidad el Señor ha puesto cosas grandes en tu vida, como es tu familia, como eres tú mismo, tu alimentación, tu trabajo, tu subsistencia. Y a veces esas cosas que traemos como miembros de un grupo vamos contaminando a otros, ¿no? Entonces también existen las envidias de aquellos que ya han avanzado y yo quiero ser como ellos o quiero ser mucho mejor que ellos y empiezo a dar órdenes
aunque a veces no son tendientes al bienestar del grupo, sino tendientes a mi propio bienestar. Entonces debemos de dejar de vivir para complacer deseos de otras personas. Al único que debemos de complacer es a nuestro Señor Jesucristo, y Él es el que nos ha puesto el ejemplo de cómo debemos de servir y cómo debemos de pensar y cómo debemos de proceder ante ciertas circunstancias que vamos viviendo en la vida. Y esto no me dejarán mentir, incluso en el grupo parroquial, como si colocamos a nuestro Señor Jesucristo en el centro de nuestro servicio parroquial, vamos a servir a otros como realmente lo hacía nuestro Señor Jesucristo, con amor, con ternura, con esa fidelidad al servicio. Entonces, cuando nosotros iniciamos un servicio en la parroquia, es porque nos sentimos dignos ante la presencia de hacerlo. Sabemos y conocemos lo que es nuestra realidad. ¿Cuál es nuestra realidad? Pues la humildad. La humildad quiere decir, la humildad no es ser pobre, no es no tener dinero. La humildad es reconocer lo que yo soy, cuáles son mis capacidades, cuáles son mis virtudes, qué sí tengo y qué no tengo, porque a veces no tenemos ciertas cualidades y hay muchas veces hasta el sacerdote se queja, ¿no? Porque dice, oye, vienen a cantar el salmo y no tenemos la voz. Entonces yo tengo que reconocer que no soy buena para el salmo. Pero ¿qué crees? Puedo ser muy buena para una lectura. Entonces cambia el servicio, pero a veces esas envidias y esos complejos y todo eso que hablamos hace un momento hace que diga, no, sí puedo, ¿cómo que no voy a poder? Y vas y cantas el salmo aun cuando no tienes la habilidad. Entonces, para hacer todo esto necesitamos también tener mucha humildad, reconocerme, hacer un listado de lo que sí tengo y un listado de lo que carezco, para que yo le pueda servir al Señor con esa humildad que Él tiene y que Él nos pide, ¿no? Que Él nos exige. Recordemos que hay un regocijo muy grande en servirle al Señor, por eso es que lo debemos de hacer con mucha alegría. Y hay ejemplos de que no le servimos al Señor de corazón, sino para nuestra propia gloria, que muchas veces eso es lo que va destruyendo los grupos parroquiales. Recordemos ese pasaje donde los fariseos aparentaban proceder bien, pero sus motivaciones no eran puras. No sé si te voy a dar unos ejemplos de estas motivaciones no puras, justamente, con los fariseos. Ellos daban limosnas y no sé si recuerdas que buscaban que la gente hablara muy bien de ellos, incluso pues hasta sonaba, ¿no? La limosna que estaban dando para ser reconocidos por los demás. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho eso? Estoy en la misa y, híjole, ahí está el coordinador del grupo de X movimiento y está aquí al ladito de mí, no, pues hoy no puedo sacar mis moneditas de 10 centavos porque ¿qué va a decir? Y entonces sacas el billete que traes, aunque no lo disponías para eso, pero lo sacas y te comportas como este fariseo, ¿no? Que queremos buscar que seamos reconocidos a través de las limosnas que damos. Estos mismos fariseos hacían largas oraciones para ser reconocidos. Quisiera que hoy analicemos cuántas veces nuestra oración tal vez ya no la estás haciendo como debe ser, con esa profundidad. Ciertamente te la pasas muchas horas en la parroquia, en el templo, ante la presencia del Santísimo, pero ya no estás orando. Tal vez estás mirando lo que está pasando a tu alrededor, tal vez estás mirando quién entra y quién sale. Y entre más tiempo estás ahí, haces creer a la persona que eres una persona de oración, cuando en realidad lo único que estás haciendo es tiempo para que te miren cómo según tú estás orando. Los fariseos también ayunaban con caras tristes para que vieran su sacrificio, y muchas veces así lo hacemos nosotros, hasta predicamos en nuestro servicio. No, ahorita no voy a comer porque estoy ayunando, porque quiero que fulanita se componga, me pidió oración y quiero que se componga. Ya estás diciendo lo que estás queriendo lograr, ¿verdad? Que ya esa oración, ese ayuno ya no tiene la motivación o la fidelidad a lo que realmente te comprometiste, sino quieres el reconocimiento de algo. Por si se cura, fui yo, gracias a mi ayuno, gracias a lo que yo hice, gracias a todo el sacrificio que hice. Entonces, Jesús
utilizó 3 imágenes gráficas que describen la impureza de intención. Antes de pasar a ellas, a mí me gustaría que tú descubrieras el fariseo que hay dentro de cada uno de nosotros. ¿Cuántas veces he caído en eso? ¿Cuántas veces me he visto ante esas situaciones? Descubre esta mañana el fariseo que hay dentro de ti. Y vamos a ver ahora sí las 3 imágenes gráficas que Jesús utilizó para descubrir las impurezas de intención con las cuales muchas veces venimos al grupo parroquial a servirle. Uno de ellos es el que encontramos en Mateo capítulo 23 versículo 27 y nos llama sepulcros blanqueados. Suena feo ese sepulcro blanqueado, dice: ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, bien arreglados por fuera, pero llenos por dentro de huesos muertos y de toda clase de impureza! Así son ustedes. Por fuera aparentan ser gente honrada, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Palabra de Dios. Fuertes las palabras que nos da nuestro Señor Jesucristo. Muy bonitos por fuera y pareciera que engañamos a todo mundo. Pero nuestros huesos, realmente nuestro interior, está lleno de pudredumbre, de dobles intenciones, de situaciones donde quiero gloria para mí. Y el Señor hoy nos llama sepulcros blanqueados. El siguiente de ellos es Mateo capítulo 7 versículo 15, el cual nos dice el Señor, ahora ya no nos llama sepulcros blanqueados, ahora nos llama lobos con piel de oveja. Dice: cuídense de esos mentirosos que pretenden hablar de parte de Dios. Vienen a ustedes disfrazados de oveja, pero por dentro son lobos feroces. Palabra de Dios. Híjole, en verdad este tema a mí me dejó conmocionada, me hizo mucha reflexión, me dio mucha tristeza saber que esto sí sucede en los grupos parroquiales, pero a la vez me dio mucha ilusión saber que si hoy escuchamos este mensaje y yo me reconozco como tal, es un buen momento para cambiar. No quisiera seguir siendo ese sepulcro blanqueado, no quisiera ser ese lobo con piel de oveja. Y el tercero de ellos, que nos habla de copas limpias por fuera, pero sucias por dentro. Y esto lo vemos en Mateo capítulo 23, versículo 25 al 26. Dice: ¡ay de ustedes, maestros de la ley y fariseos hipócritas, que limpian por fuera el vaso y el plato, pero no les importa llenarlos con el robo y la avaricia! Fariseo ciego, primero limpia por dentro el vaso y así quedará limpio también por fuera. Híjole, son palabras de verdad muy fuertes donde el Señor conoce nuestro interior. Nosotros podemos ir engañando a parte del grupo, al párroco, incluso al mismo obispo, ¿verdad? Al papa lo podemos engañar. Sin embargo, el Señor conoce lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Y hoy nos está hablando fuertemente y nos dice sepulcros blanqueados, nos dice lobos con piel de oveja, nos dice que somos copas sucias por dentro, ¿verdad? Muy brillantes por fuera, pero por dentro estamos en una verdadera pudredumbre. Entonces, estas son palabras o versículos muy fuertes que nos hacen ver que todo podemos engañar a todo el mundo, menos al Señor. Conoce lo que hay en el interior y las intenciones del corazón. Por eso muchas veces nuestro servicio no prospera, nuestro servicio no es lo que quisiéramos, porque estamos esperando la gloria para nosotros. Aparentamos lo que no somos. A veces tenemos como encomienda o como ese fariseísmo donde buscamos que en el trabajo apostólico nos desanimamos cuando no nos reconocen. Entonces, ¿cuál era el móvil de eso? Que me reconocieran, ¿verdad? Ay, nadie se da cuenta de lo que hago. Yo lo hago con mucho gusto y nadie lo reconoce, nadie me dice que qué bien lo hago. Entonces la intención está cambiando, está con un doblez ahí, un fariseísmo. En verdad yo lo que buscaba era ser reconocido. Y cuando no lo logro me desanimo y me voy. O me desanimo y dejo de hacerlo. ¿Por qué? Porque no he sido reconocido. Cumplir un deber, pero motivados por ganar una competencia. A veces nos ponen, no sé, una persona a nuestro lado y nos dicen, tú y tú vas a dar un tema.
Y entonces eso genera una competencia, a ver quién de los dos pudiera hacerlo mejor. Y ahí estás buscándole cómo ayudarte a hacer cosas, láminas, no sé, y generó una competencia. Y en esa competencia, siempre una competencia nos lleva a que alguno de ellos tenga la victoria o la ganancia. Entonces, ¿qué estás haciendo? Quiero ser más que esa otra persona, quiero ganar. Ese es el fariseísmo que esconde esto, ¿verdad? Tener un apostolado para ganar dinero, para promover productos o servicios o para ser conocidos. En apariencia puede ser que yo lo que esté ofreciendo sean rosarios, sean medallitas, pero la intención ahí está. Quiero una ganancia de lo que yo estoy haciendo, disfrazada nada más. No estoy realmente sirviendo al Señor. Entonces, lo esencial es revisar las intenciones que nos mueven a realizar estos servicios que hacemos, porque el Señor nos acepta con todo y nuestras impurezas. Fíjate, eso es lo más maravilloso de Jesús, que aún sabiendo Él, porque Él es el que conoce nuestro interior, nos acepta con esas impurezas que tenemos, pero lo que nunca aceptará será nuestra hipocresía. Esto jamás lo pudo tolerar de los fariseos, entonces tampoco lo va a poder tolerar de nosotros. Tenemos que hablarle al Señor: Señor, sí realmente tengo esta intención, pero ayúdame a cambiarla. Señor, no puedo dominar esto. Háblale de tus impurezas, pero no seamos hipócritas diciéndole a todo el mundo que venimos a servirle al Señor porque lo amamos. Ay, no, nos llenamos de servicios porque ustedes no quieren, ustedes no lo hacen. Yo me voy a dar el tiempo de hacerlo porque, ay, pobre de mí. Y entonces caemos en que, ya ven como yo sí le doy todo al Señor, yo no sé por qué ustedes no hacen tiempo para hacerlo. Cuando en realidad lo único que está queriendo demostrar es esa situación de egocentrismo, de verme reconocido como, ay, sí, no, sí, le da todo al Señor, pero dentro de todo eso se esconde ese fariseísmo. Entonces, Dios nos ama con nuestros errores, pero detesta mucho la dobleza de corazón. Por eso es importante que esta mañana podamos nosotros descubrir ese fariseo que está en cada uno de nosotros. El Señor necesita purificarnos entonces por dentro y por fuera para no contaminar a los demás. Por eso te decía que necesitamos negarnos a nosotros mismos para poder seguir al Señor. Entonces necesitamos pasar por esa prueba que nos dice el Señor: hijo, si tratas de servir al Señor, prepárate para la prueba. Esa parte es complicada porque cuando tú te decides servirle al Señor, cuando tú has decidido entrar a un grupo parroquial o ser el coordinador de un grupo o algo así, sí, van a venir muchas pruebas de las cuales tú tendrás que salir victorioso. El Señor nos está previniendo desde ahorita que vamos a pasarlas. No va a ser nada fácil. Él mismo fue crucificado por predicar la palabra de Dios. Entonces tú vas a entrar a ese servicio. Entonces, primero que nada, cuando llegamos como coordinadores de grupo, cuando llegamos a un grupo, llegamos porque nos hemos convertido, de lo que yo te hablaba, hemos llegado a esa conversión, hemos llegado a convencernos de que el Señor nos ha regalado muchas cosas y que nosotros no hemos correspondido con nuestra vida, nuestro testimonio, y ahí es donde empieza nuestra vida dentro de los grupos parroquiales, cuando yo me doy cuenta que he recibido mucho del Señor y no he dado nada. Entonces soy una persona ya empática, soy una persona con muchos escrúpulos, con un deseo grande de conversión. Estoy atento a las necesidades de los demás, que eso es con lo que iniciamos estos grupos parroquiales, ¿verdad? Pero una vez que me dan un cargo, una vez que yo ya tengo alguna misión dentro del grupo, esto con lo que yo inicié lo voy perdiendo. Pierdo la empatía, pierdo los escrúpulos, pierdo la conciencia moral incluso. Y a veces como que te vas anestesiando, perdiendo tu calidad moral y cristiana. Entonces, resulta que los grupos cuando ya empiezan y no han sanado justamente todo esto de negarse a sí mismo, no han sanado sus heridas, no se han analizado qué hay en ellos en ese periodo de conversión, qué hay conmigo, por qué yo actúo de esta manera, por qué venía tan dañado, tan dolido, qué era lo que me acercó al Señor. Entonces esas heridas emocionales se vienen a sacar
en los grupos parroquiales. ¿Y qué acabamos haciendo? Destruyéndolos. Una de estas cosas que sucede, no sé si has oído hablar, incluso en la Sagrada Escritura también a veces se habla del narcisismo, ¿no? De cómo esas personas buscan o tienen características que buscan su bienestar, que buscan su éxito, que buscan su brillo nada más, y eso hace que los miembros de los grupos muchas veces no se dan cuenta de ello. No sé, hay tanta empatía, hay tanto amor por aprender del Señor, hay tanta necesidad de estar cerca del Señor, que llega un momento en que no te das cuenta que aquellos que dirigimos los grupos tenemos esas características de querer ser más que los demás. Y todo lo que llega a suceder ahí lo atribuimos como a pruebas que nos pone el Señor y que debemos de salir avante con ellos, ¿no? Que si nos pone sufrimientos, es el Señor y que se los debo de ofrecer, que son varias situaciones, ¿no? Menos la desmotivación, porque muchas veces quien dirige los grupos es desleal, ya no tiene esa moral cristiana de la que te hablo, y bueno, pues ni modo, está al frente de un grupo, y es porque Dios lo ha puesto ahí. Yo también como parte de ese miembro lo reconozco así, pero no me doy cuenta que sí, que efectivamente fue elegido por el Señor, pero con la firme convicción de que también tuviera la capacidad de discernir, de elegir entre lo bueno y lo malo. Y entonces esto, como no nos damos cuenta y solo nos quedamos con que si el Señor lo eligió, pienso que tiene derecho a hacer todo lo que se le dé en gana con el grupo parroquial. Entonces, de repente son personas fascinantes, por eso fueron elegidas, lindas en un inicio antes de iniciar su servicio. Lo vemos así, pero una vez que entran en este rol de tener un cargo, se van modificando sus personas. Son personas que buscan reconocimiento y brillo, y en el fondo realmente no es que tengan una gran capacidad para liderar o dirigir. El Señor las ha elegido y sí, nos va a ir capacitando, pero al contrario de todo esto es que tienen una autoestima muy fracturada, una inseguridad en sí mismos. ¿Y cómo quieren compensar esa inseguridad? Muchas veces con comportamientos llamados así, comportamiento compensatorio. Esto es para equilibrar un poquito su falta de autoestima, la búsqueda de notoriedad, el aplauso, el brillo, y se olvidan del verdadero y único sentido de servir, que es hacer brillar pero a Jesús y ser el servidor de otros, y esto cuando no lo llevamos a cabo es un peligro para los grupos parroquiales. La falta de autoestima entonces lo hace arrogante, lo empieza a hacer fuerte y oculta así sus inseguridades y los lleva incluso a denigrar, a destruir, a eliminar incluso a sus subordinados, ¿verdad? Porque hay veces que inventa cosas, ya no le gusta cómo lo hace y los empieza a apartar de tal manera que los orilla a que vayan dejando el grupo parroquial. Entonces, no es porque no dejan el grupo porque sean en sí malos miembros del grupo, sino porque precisamente son los que más valor añadido le van agregando a los grupos parroquiales. Pero esto va ocasionando un acoso por parte de aquellos que estamos empeñados en destruir el grupo parroquial. A ellos o a esas personas que tienen esa gran capacidad, virtudes, talentos, estorban para los objetivos de estas personas que dirigimos los grupos parroquiales, ¿verdad? Porque muchas veces son los que tienen el aprecio, el reconocimiento, la aceptación y el gusto por los demás miembros del grupo. Y pues obviamente esto representa una piedra en el camino para aquel fariseo que está sirviendo con una doblez de corazón. Y esto al final genera una amenaza a esta persona que dirige el grupo y que busca la eliminación de estas personas valiosas. ¿Por qué? Porque representan para ellos un contrapeso a lo que quiere. Creo que ya tienes en tu mente hoy a muchas caras, a muchos nombres de personas así en grupos parroquiales. O tal vez eres tú mismo, tal vez soy yo misma la que está haciendo esto, pero que nos sirve mucho de reflexión para enmendar nuestra vida. Nunca es tarde, el Señor siempre nos da la oportunidad de, sacar ese fariseo que tenemos dentro de nosotros, ¿no?
Quiero leerte a ver qué estás comentando y ahorita continuamos. Dice Almadelia Granillo, yo estoy en un grupo y cuando hacemos pesca, así se llama para que más hermanos se unan a mi grupo. Nos dicen, para ser como ustedes, no gracias. ¡Ah, cielos! Creo que ya vamos entendiéndonos, ¿verdad? Cierto. Elizabeth dice, bien difícil este tema, solo el Espíritu Santo nos ayuda a perseverar, porque sí es bien difícil trabajar con personas que son inclusive hasta violentas, cierto, y se apropian de los servicios. Muchos se van por esto, ¿verdad? Qué tristeza. Gracias Alejandro López por escribirnos. No sé si subes un poquito, Pati. Nos dice Elizabeth, abajo. Dice, yo soy educada con esas personas, pero no puedo ser muy amorosa con esas personas. No soy agresiva dentro de los grupos y le hacen daño a otros que son más sencillos. Hoy estamos entendiendo por qué les hacen daño, ¿verdad? Porque representan un contrapeso para sus principios, para sus objetivos. Son personas bien terribles que destruyen a las personas. Ángeles Flores, excelente tema, muy cierto en todos los aspectos. Bendecido día para todos. Sí, hermanos, esto y más sucede en los grupos parroquiales con mucha tristeza. Bueno, vamos a continuar porque tenemos ya poquito tiempo. ¿Por qué el grupo parroquial es el lugar donde encontramos personas así? Bueno, porque es motivado por el poder. Intentan alcanzar lo que no han tenido tal vez afuera y se tiene en un grupo parroquial. Entonces, el poder es el que hace que nosotros cambiemos de personalidad. El poder, incluso nuestro Señor Jesucristo nos previno de él. Dice, no puedes servir al dinero y a Dios. Y el dinero, parte de los grupos parroquiales se mueve ahí. El poder es otra cosa también que mueve mucho. No podemos estar con tanto poder y servirle al Señor. Entonces esto va creando divisiones, envidias. Yo quiero el poder, yo quiero tenerlo aquí. Y eso hace que perdamos nuestra conciencia moral. Con esto el coordinador va transformando el grupo, o algún miembro también va transformando el grupo. ¿Por qué? Porque a fin su objetivo no es el servicio o el amor a Dios, sino mantenerse en el poder como sea, cueste lo que cueste y caiga quien caiga. Quiere decir que entramos con empatía, que entramos con humildad, pero el poder que hace nos va transformando. Transforma la personalidad. Recuerden que la personalidad de cualquier ser humano a lo largo del tiempo se va transformando. Tú no eres la misma persona de hace años. Lo mismo sucede cuando se te da poder, tu personalidad se va transformando. ¿Has oído hablar de esas personas que de repente les dices, ay, es un pan de Dios, pónganlo en el grupo parroquial porque es un pan de Dios? Y pones a ese pan de Dios y resulta que después, pasados unos meses, le dices, ya no eres la misma persona, ¿cómo has cambiado? No, sí sigo siendo lo mismo, soy la misma persona. Claro, ahora tengo que ser más ruda porque si no se me suben, porque si no, no me obedecen. No es eso, es que ya se ha transformado tu personalidad. Y no hay nada más peligroso que transformar tu personalidad de esa manera, porque cuando la personalidad se transforma, ya no hay vuelta atrás, ya no puedes regresar a ser lo que eras antes. Entonces hay una verdadera confusión entre un verdadero discípulo y un verdadero líder o un verdadero coordinador de grupo parroquial, porque a una persona con intereses personales y faltos de moral, los supuestos líderes esconden sus verdaderas intenciones. Por eso es necesario que también demos aviso a la jerarquía cuando vemos que esto está sucediendo, porque así como ustedes también lo han expresado, hay mucho sufrimiento humano entre los grupos parroquiales. El material que se maneja directamente en los grupos parroquiales es muy sensible. Somos seres humanos, somos humanos, almas, hijos de Dios. Y eso lo perdemos muchas veces de vista cuando ya estamos en esos grupos parroquiales. Se llega a pensar que la forma de ser el líder de grupo es necesario ser así, rudo, fuerte, porque si no, no avanza el grupo. Pero en realidad hay un sufrimiento silencioso por parte de los que forman el grupo, porque nadie denuncia o avisa de lo que está sucediendo. Y además se culpa a aquella persona que está sufriendo, en lugar de a quien genera el sufrimiento. Resulta que
A veces los grupos somatizan este comportamiento, porque si se somatiza, llegamos a pensar que hace falta oración, que estamos mal formados, que estamos estresados, es que vas iniciando en el servicio. Le damos muchas justificaciones, pero aquí es donde ya se dio una transformación en el grupo, ocasionado por uno o varios miembros del grupo. Entonces, la primera causa de fractura de los grupos parroquiales es el estrés causado por un mal liderazgo. Alguien que no funciona integrando, motivando, animando, uniendo, haciendo que los grupos funcionen, sino que se comportan como esas piedras en medio de un engrane. El engrane pues tiene una facilidad para poderse mover fácilmente, pero cuando entra una piedra dentro de ese engrane ya no funciona. Entonces esto genera enojo, desmotivación, falta de entrega y compromiso, que no es otra cosa que la somatización del grupo, de nuestro cuerpo, de lo que ya no estamos, no me está gustando, y que los miembros del grupo en ese momento están ignorando que la causa originaria está haciendo dentro que hay algún miembro de ese grupo o el mismo coordinador el que está o al que se le debe atribuir todo esto. Entonces, a veces sales con dolor de estómago de tus reuniones cuando deberías de salir con mucha paz, ¿no? Con un dolor de cabeza. ¿Y por qué sales con dolor de estómago? Porque hiciste coraje. Con dolor de cabeza porque tu mente no puede entender todo lo que está pasando en un grupo parroquial. ¿Cómo? Si somos de la iglesia. Sales con una ira que a veces vas y la descargas en tu casa porque ves lo que está sucediendo en los grupos. Una tremenda depresión o desilusión por lo que está viviendo ahí cuando deberíamos de ser empáticos y vivir en la paz del Señor. Entonces, estos son señales de alarma que a muchos les hace desistir y salirse del grupo. Y entonces vemos que el gran motivador de quien liderea el grupo es la notoriedad. Lo que quiere ver o hacer ver es la notoriedad en él, el poder, el dinero, su brillo. Y no le importa quién se va o quién se queda, porque siempre piensa que todo lo hace para la gloria de Dios y el crecimiento del grupo, cuando en realidad no es así. Entonces, esa persona que tú ya tienes en mente o que soy yo misma, sí, era una buena persona, pero se ha transformado. ¿Cómo ha cambiado? ¿Y cuál es el peligro de esto? Que cuando nos invitan a formar parte de estos grupos, muchas veces pensamos, a mí no me va a suceder como a fulanito, que sí, cuando yo tengo esa compasión, autoestima bien formada, cuando yo tengo esa conciencia moral, alcanzo a ver en otros, pero cuando yo ya formo parte de esto, entonces pienso, a mí no me va a pasar, no, yo sí lo voy a poder hacer. El problema es que pruebes el poder, porque te vas a ir y vas a transformar tu personalidad. Entonces, el cambio personal que sucede es por el poder que se nos da. Y ya el poder te tiene a ti, ya no tú el poder. Y ni siquiera a veces se recibe dinero, porque en estos cargos no se recibe dinero, por eso nada más es fama y poder. Entonces, una vez que ya tenemos el poder, ahora es ¿cómo me voy a mantener en el poder? Ya pasaste a un segundo nivel, ahora ¿cómo me voy a mantener? Y empiezas a buscar allegados a ti que vayan congeniando con esas mismas formas de pensar tuyas para que te puedas mantener ahí. Y entonces, ¿has oído ese efecto de la rana? Donde dicen que para que puedas cocinar una rana, la metes en el agua fría, prendes la lumbre. Y conforme la temperatura del agua va avanzando, la rana no se va dando cuenta hasta que muere. Va avanzando la cocción de la rana y no se va dando cuenta porque va paulatinamente el calor y no lo siente. Entonces no hay ese sufrimiento o esa situación de darse cuenta cómo está ahí la rana, ¿no? Lo mismo pasa en los grupos parroquiales. Empezamos por poquito y nos acostumbramos. Después otro poquito y me acostumbro. Y ya después se me hace, bueno, es que así es la persona. ¿Ya qué puedo hacer? A veces somos esas ranas que en lugar de denunciar como apóstoles lo que está sucediendo, te vas aclimatando, te vas acostumbrando, hasta que un día muere el grupo parroquial. Qué tristeza, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las amenazas para estas personas que quieren destruir? Pues son aquellas personas
que tienen eficacia, que son los que más eficacia tienen en el grupo, los que más ideas brillantes tienen, los más competitivos, los más apreciables. Esos son los que verdaderamente representan un peligro para estas personas que tienen esta mentalidad de destruir grupos. Porque aquellos que no hacen nada, aquellos que no colaboran, te aseguro que no son acosados. No implica ningún riesgo. Entonces, necesitamos nosotros aprender a distinguir las amenazas de nuestros grupos parroquiales, hablarlo con el sacerdote, someterlo a consideración de la jerarquía, no quedarnos callados, porque también tenemos como bautizados la convicción de defender el Evangelio de Jesús, de defender aquello que no está siendo conforme a sus mandatos. Y hay quien lo hace, ¿eh? Hay quienes somos también esos Pepe Grillos. ¿Se acuerdan de la película de Pinocho? ¿Qué era Pepe Grillo? Pepe Grillo era la conciencia, ese que sí se da cuenta de lo que está sucediendo, que siempre está cuidando los intereses del grupo parroquial verdaderamente, aquel que se da cuenta de cuáles son las verdaderas intenciones de algunos miembros del grupo y se las hace ver, pero llega un momento en que se han acostumbrado las ranas a estar ahí, que llega un momento que hasta llegan a ver a Pepe Grillo como aquella persona que quiere hacer un daño y entonces ya no hacen caso a la conciencia, a aquella persona que quiere decirles aguas, cuidemos nuestro grupo, cuidemos el rebaño del Señor. Y entonces pues no le hacemos caso. Pero aquí hay de varias. Están los fariseos con esas actitudes negativas. Estamos esas ranas que nos hemos ido acostumbrando a todas estas malos tratos y cosas así. Y también están los Pepe Grillos, que son aquellos que se dan cuenta, quieren hacer algo, pero muchas veces ya no son escuchados por los miembros del grupo. Entonces, hagamos mucha oración por todas aquellas personas que sin darse cuenta destruyen el grupo. Y ojalá hoy este mensaje nos llegue a todos los que formamos parte de grupos, que nos haga hacer que brille Jesús, que todo lo que hagamos lo hagamos para su gloria y que no tengamos doble intención. Así que espero que te haya llegado, que puedas compartir este tema con tus más allegados. Y bueno, no sé, alguien más que tenga. Solis va, dice, es verdad que es muy difícil dirigir un grupo y mucho más se complica si el que coordina el grupo se transforma y pierde su directriz. Así es, Sofis, gracias. Bueno, queridos hermanos, pues Artemio nos dice, ya se me perdió, dice, gracias, buenos días, un tema que nos hará reflexionar profundamente. Nos hacía falta una buena sacudida. Sí, a mí también. Y dar buenos frutos, a no ser como la higuera en la palabra de Dios. Gloria a Dios. Así es, Artemio. Dice Teresol, qué difícil lidiar con alguien así, desde el que no contesta ni el saludo, fíjense, hasta el que se siente dueño de los salones. Así es. Antonio Díaz, tenemos que ser amorosos, debemos seguir el ejemplo de Jesús. Así es. Betty Santillán, lamentablemente aquí en mi parroquia, por más que nuestro párroco habla con los grupos parroquiales, no entendemos. Nos gana la soberbia, el orgullo, la envidia, etcétera, y por ese ejemplo nadie se quiere integrar a dichos grupos. Qué tristeza, ¿verdad? Que nosotros seamos parte de los grupos y seamos los que destruimos, los que decimos amar a Jesús y somos los que estamos en contra de su evangelización. Bueno, pues que nos haga reflexionar este tema, queridos hermanos. A mí en lo personal me transformó para bien y traté de tomar de ello también algo que a mí me pueda servir para ser mejor persona cada día, que esa siempre es mi intención. Así que pues nos vemos la próxima semana en una nueva aventura de fe. Que tengan bonita semana. Para todo el equipo de Radio San Juan Diego, ha sido un placer compartir con todos ustedes esta aventura de fe. No se pierdan la emisión del próximo lunes a las 11 de la mañana. Y recuerda, la fe en el Señor hace más fuerte a los débiles de corazón. Nos vemos en el próximo programa.